Shabbat Shalom, hermanos. Bueno, antes de comenzar con la enseñanza que me corresponde el día de hoy, me gustaría hacer una pequeña aclaración informativa. Tal vez no todos tengamos el conocimiento que existen dos ciclos de Parashá. El ciclo de Parashá que nosotros llevamos en la comunidad es el mismo que se lleva en Israel. Pero, y también el mismo ciclo de fiestas, pero también hay un ciclo diferente que se inició después durante el exilio de Babilonia. Este ciclo se le llama el ciclo de la diáspora, el ciclo de la dispersión, y este ciclo se acomoda para los que están fuera de Israel, ya que algunas fiestas, como son peregrinas, no se podían celebrar al mismo momento y les tocaba desplazarse hacia Jerusalén. Debido al tiempo que toma ese desplazamiento, se hizo el cálculo y se ajustó no solamente el ciclo de las fiestas, sino también el ciclo de las parashás. La mayoría de las comunidades mesiánicas usan el ciclo de la diáspora porque no estamos en Jerusalén. Como nosotros nos consideramos que somos parte del pueblo de Israel, ya que fuimos injertados en él, por esa razón nosotros tomamos el ciclo de las parashas de Israel. Entonces, ahora con esta aclaración, vamos a comenzar la enseñanza de la parashá que me corresponde el día de hoy. La parashá que me corresponde se llama Chukat, Jucat, de la pronunciación correcta. Esta palabra está en el comienzo del capítulo 19 de Levítico y significa, qué pena, Números 19. Bueno, vámonos acá a Números 19 y la parashá comienza de esta manera. Después el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: este es el estatuto de la ley que el Señor ha ordenado. Jucat significa esta palabra, estatuto, mandamiento, ordenanza. La parashá comienza con la institución del ritual de la vaca roja. Uno comienza a leer esto y uno piensa, bueno, vamos a ver que este ritual, el ritual de la vaca roja consistía en que el Señor le ordenó al sacerdote, en estos momentos Aarón, a que tomara una vaca rojiza, sin mancha, sin defecto, a la que nunca se le ha puesto yugo, y esta vaca iba a ser sacrificada. La iban a quemar toda. Normalmente en los sacrificios se hacía la parte de las entrañas, pero en este caso el Señor ordenó que se quemara toda la vaca. Al día siguiente, un sacerdote aparte iba a recoger las cenizas y las iba a guardar. El propósito de estas cenizas era que iban a ser usadas en un ritual de purificación para la gente del pueblo que había tenido contacto con un cadáver. Recuerden que en los mandamientos anteriores el Señor había estipulado que la persona o el lugar como tal que hubiera tenido contacto con un cadáver quedaba impuro. Bueno, la palabra que se usa es tamé. Ya hemos dicho anteriormente que tamé no significa como tal impureza, sino es un estado que no es el natural para esa cuestión. Entonces quedaba impuro por 7 días. Y aquí el Señor ordena que al tercer día de haber tocado al cadáver, estas cenizas se echaran en agua, un poco de ceniza, un poquito de la ceniza se echaran en agua y se rociaran
sobre la persona o sobre el lugar que estaba en este estado. Y ya después, a los otros 4 días, ya quedaba normal, quedaba puro, por decirlo así. Entonces, leyendo esto, no me di cuenta de una cuestión y el Señor hace unas aclaraciones acá. El sumo sacerdote, cuando hace el sacrificio de la vaca roja, queda impuro hasta el atardecer siguiente. Por eso es otro sacerdote que hace la recolección de las cenizas. Y también tenga en cuenta que este sacerdote quedaba impuro hacia el día siguiente. En el proceso del ritual, cuando el sacerdote que estaba destinado a hacer la esparción del agua de cenizas, también quedaba impuro hasta el día siguiente. Y esto nos deja pensando, porque el Señor nos está mostrando acá que con impureza se limpia la impureza. Y nos pusimos, mi esposa y yo, a verificar, a cavilar esto. Y digamos que por encima no es algo fácil de ver, cómo la impureza quita impureza. Pero aquí nos vamos más adelante. Nos vamos a que hubo alguien, el Señor mismo, se volvió impureza al volverse humano. Los humanos no somos perfectos. Y el Señor quería mostrarnos que con esa impureza Él podía limpiar el pecado. Y no solamente Él así, sino que se hizo aún más impuro, haciendo que sobre Él cayeran todos los pecados. Y no solamente así, sino que también lo golpearon, lo humillaron, lo magullaron y lo crucificaron. O sea, más impuro en ese punto, el Señor no pudo haber quedado con todo el cuerpo magullado, con los pecados encima. Y en ese momento, cuando Él falleció, procedió con su impureza a quitar toda la impureza del pecado del pueblo, no solamente los pecados de ese momento, los pecados pasados, los pecados futuros, en ese punto murieron con Él en la cruz. Miren qué bonito esto, que con la impureza quita la impureza. Y también tengamos en cuenta, vámonos acá a Hebreos 9. ¿Sí? Verso 13. De hecho, vamos a leerlo desde el 11 para que nos quede la idea más clara, del 11 al 14. Pero cuando Yeshua apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo así redención eterna a nuestros pecados. Porque si la sangre de machos cabríos y toros y la ceniza de la vaca roja, rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Yeshua, de Mashiach, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Miren, cómo eso es una cuestión que en verdad nosotros, incluso años hemos estudiado esto y nos lo reveló al punto, y también
nos dimos cuenta de una cuestión. Mire que acá en el versículo 14 dice, ¿quién por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios para purificar nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Mi esposa tiene un trasfondo pentecostal y en otras congregaciones de ese tipo protestante usan este verso de una manera equivocada para mostrar, ellos dicen, no, que estas obras muertas corresponden a las obras de la ley y ya esa ley está muerta y Dios vive. Pero uno les pregunta, pero el Señor dice que su palabra no pasará, entonces ¿cómo dice que la palabra pasada está muerta? Y entran en un enredo filosófico, no solamente espiritual, sino filosófico acerca de lo que corresponde a estas obras. Y la forma fácil de explicarlo es, mire, la palabra dice que la fe sin obras es una fe muerta, pero también se puede decir lo contrario. Obras sin fe son obras muertas. De hecho, ¿para qué son las obras sino para santificar al Señor después de habernos Él salvado? Siempre hay que tener en cuenta este punto que nos gusta recalcar. La salvación es aparte de la santificación. La salvación es algo que nosotros no merecemos. El Señor nos la dio porque Él es grande, misericordioso. Y gracias a esta salvación que nosotros hemos recibido, Él pone en nuestro corazón santificarlo. ¿Y cómo lo santificamos nosotros? Llevando a cabo, cumpliendo las obras de los mandamientos. Miren ese punto. Ya la idea es no enredarnos con esto, es clarificarlo. Nosotros vivimos para el Señor y la forma de nosotros mostrar esa vivencia, de dar ese testimonio es cumpliendo sus mandamientos para mostrar y dar en testimonio que Él nos salvó por pura gracia, porque nosotros no lo merecemos. Qué bonito esto. Bueno, además, por otro lado, también podemos ver que la vaca roja era una imagen del Señor, una imagen de Mashiach, ya que la vaca roja, el sacrificio se hacía fuera del campamento para no contaminarlo. El Señor fue sacrificado, crucificado en Golgotá, afuera de Jerusalén. Eso lo podemos ver acá, más adelantito en Hebreos 13:12. Aprovechando que estamos aquí. Vamos acá. Bueno, leamos desde el 11. 13, 11 y 12. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Mire aquí cómo el escritor de Hebreos, puede que sea Pablo, puede que sea alguien más, no entremos en polémica con eso, nos clarifica este punto. Qué bonito. Entonces, ¿cómo nosotros podemos encontrar nuestra purificación en Yeshua? ¿Cómo limpiamos nuestra conciencia diariamente? El Señor nos dio una herramienta, puede que se escuche que sea básica, pero es la herramienta primordial para el creyente, que es la oración. Tenemos que orar para comunicarnos con el Señor, no solamente para comunicarnos, sino que Él también a través de este proceso nos purifica y nos sana
del pecado que tenemos encima, mostrándonos diariamente que Él en un punto de la historia se sacrificó por ellos y nosotros tenemos que honrar ese sacrificio. Qué bonito, ¿no? Bueno, sigamos entonces con el siguiente punto de la parashá. El punto que viene ahora es un punto que es bastante triste en la historia del pueblo de Israel. En el capítulo 20 de Números, sí, nos muestra que ya habían pasado los 40 años que el Señor dijo. Murió Miriam, la hermana mayor, y ya la generación que estaba era una generación que nació bajo la columna de fuego, bajo la columna de nube, recibía la bendición de Dios con el alimento, con el maná, con las codornices. El Señor les daba agua del lugar menos esperado. Y aún así, en este punto, ¿qué comenzó a decir la gente? Cosas tan horribles como que, hey, estamos aburridos. Literalmente dice en hebreo que la gente dijo que estaban aburridos de este pan. Bueno, la palabra que tienen en la Reina Valera es liviano, pero vamos a buscar acá. Números 20 está. Vamos a ver. Permítame acá. Bueno, como tal dicen como un pan aburrido o algo así. Miren eso, algo que es tan triste, no solamente para nosotros, sino para Moisés en ese punto, que el pueblo estuviera así tan, digamos, tan rabioso, que el Señor le dio una orden: mira, Moisés, ve a la roca, háblale, y la roca les dará agua, no solamente para ellos, sino para sus animales. La cuestión es que por el azar de la gente, y no solamente que Moisés también estaba afectado por la reciente muerte de su hermana, el enemigo aprovechó y lo hizo olvidar. Se cegó por la ira. Y Moisés dijo: entonces, ¿quieren que yo les dé agua de esta roca? Cogió la roca, la golpeó, la roca emanó una fuente de agua. Y aquí nos dice el Señor que le dijo a Moisés y Aarón. Vamos acá a 20:12. 20:12 de Números. El Señor dijo a Moisés y Aarón: porque ustedes no me creyeron a fin de santificarme ante los ojos del pueblo de Israel, por tanto no conducirán a este pueblo a la tierra que les he dado. Por esa razón, esas aguas fueron llamadas las aguas de la distensión, aguas de Meribá. Porque los israelitas discutieron con el Señor y Él manifestó su santidad ante ellos. Tengamos en cuenta que la razón por la cual el Señor le dio este castigo a Moisés tan severo no es porque él haya mentido, no es porque él haya obviado, bueno, también fue porque obvió la santidad del Señor, pero la severidad del castigo viene, es porque Moisés en este punto estaba en una posición de liderazgo.
De pronto el Señor lo hizo no solamente para reprender a Moisés, sino a todo el pueblo. Y el pueblo viera, el Señor no se anda con andadas, el Señor es directo. Mire ya cómo le dijo a Moisés y ya después Moisés le rogaba al Señor. Señor, no. Clarito se lo dejó al Señor y solamente, no solamente por eso, sino tenga en cuenta de una cuestión acá. Vámonos de vuelta al pacto renovado, a la primera carta a los Corintios. Vamos a ver acá. Romanos, primera de Corintios, capítulo 10. Verso del 2 al 5. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Esta roca era Mashiach. O sea, la roca que golpeó Moisés simbolizaba a Mashiach. La figuraba. Y sin embargo, el Señor no se agradó en la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Y lo triste ver es que esta generación que creció en el desierto, la generación supuesta a entrar en la tierra prometida porque ya la anterior había en su mayoría quedado tendida en el desierto, seguía con las andanzas de ellos, de la generación anterior que todo lo veía mal, que la generación que se quería devolver a la esclavitud. Y digamos que por esta razón se ve que Moisés sintió tristeza y fue cegado por la ira, y por eso actuó de esta manera. Se arrepintió, es claro que se arrepintió, pero el castigo del Señor era puntual y el Señor no es hombre para que se arrepienta. Sigamos acá. Ya después de esto viene el paso por Edom. El pueblo de Edom le niega a Israel que pase por en medio de ellos. Les toca desviarse y no es un desvío pequeño. En este desvío muere Aarón. En el proceso de la muerte, el Señor ordena a que haga traspaso de sus vestiduras al que va a ser el nuevo sacerdote, que es su hijo Eleazar. Y en este desvío, el Señor les entrega un pueblo, el pueblo de Arad. Pero como les dije, no fue un desvío corto. Tanto así que el desvío fue tan largo que el pueblo volvió, según su costumbre, a quejarse. No, de hecho, acá me disculpo, acá es donde menciona lo del maná. Mire lo que dice, vamos a leer el Levítico 21, Números 21, 4 y 5. Partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Tenían que desviarse porque los edomitas no los dejaron pasar. El pueblo se impacientó por causa de este viaje y habló contra Dios y Moisés, porque nos sacaron de Egipto para morir en este desierto. No hay comida, no hay agua y detestamos este alimento lo traducen blando. La palabra en hebreo es miserable. Detestamos este alimento tan miserable.
¿Cómo van a tratar así lo que el Señor les da? Y el maná, según la descripción que dan, no era cualquier pan, era una cuestión súper deliciosa y manejable de que se podía hacer tortita, se podía comer así, se podía sopita, hacer de todo con el maná. Y mire cómo trataban el regalo de Dios, directamente del cielo. El Señor les envió un regalito a esta gente. Les envió, acá dice, en hebreo también lo dice, serpientes abrasadoras. Al parecer podía ser que fuera por el tono de la piel de la serpiente, que fueran rojizas, pero viendo escritos talmúdicos, es probable que la mordedura de esas serpientes hicieran que sintieran un quemón tan doloroso como una quemadura de tercer grado. Por eso cuando la serpiente los mordía, el que lo mordía quedaba ahí tendido, no podía moverse del dolor. Sí. Y miren lo que... Y aquí viene otro punto de distensión con algunas personas que están en la idolatría, que el Señor le mandó a hacer a Moisés un símbolo, una serpiente de bronce, y que la colocara en una estaca. Y cuando los israelitas eran mordidos y miraban a la serpiente de bronce, vivían. Ojo, tengan en cuenta que no dice que se les quitaba el dolor de la mordedura, solamente que no morían por ella. Ahí tenían su escarmiento por andar renegando de la comida que el Señor les daba. Aquí tenemos como les comenté, esta distensión con algunos. No, es que el Señor hizo eso fue un símbolo para que ellos adoraran. Yo solamente me pongo a leer acá. Números 21:9. Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. No, pero que la adoraban, permítanme. Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre el asta, y cuando la serpiente mordía a alguien y miraba a la serpiente, vivía. Y miraba a la serpiente y vivía. Ahí dice que se arrodillaban y le ponían flores a la serpiente. No. Fue específico. Mírenla. ¿Y por qué mirarla? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, efectivamente Dios lo mandó a hacer. Y tengamos en cuenta algo que volvamos al Brit Hadashah, al Evangelio de Juan. Y esta es una cuestión que la mayoría de los que nos denominamos creyentes nos lo sabemos de memoria. Juan 3:16, porque de tal manera amó el Señor, pero, ¿qué hay antes de Juan 3:16? Vámonos, Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo de Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Y porque por tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mire cómo se conecta todo eso. Esta serpiente
en el madero no era un símbolo, no era algo para que el pueblo idolatrara. Era la imagen de que el Señor iba a ser puesto con todo el pecado encima y ser mostrado a todo su pueblo. Y cuando el pueblo viera el sacrificio que se hizo, iba a quedar limpio de su pecado. Entonces aquí, en este capítulo, vemos cómo el pueblo acusó a Dios de ser malo porque les dio su pan, mal llamado miserable por ellos. Estuvieron descontentos con esta provisión y el castigo fue severo. Y acá esto también hace contraste con la caída del hombre cuando salió del jardín del Edén, porque fue otra serpiente lo hizo olvidar. Y de nuevo los castigos de Dios son severos por el punto de enseñarnos. Y digamos que eso puede que dé algún tipo de malestar o rencilla contra Dios en la gente en general. Pero por eso el Señor nos da su palabra para aclararnos las razones por las cuales hizo esto. Y digamos que no le prestemos atención, obviemos lo que el Señor hizo por nosotros. Bueno, seguirá el castigo. ¿Y cuál será el castigo final? Vámonos acá al final. Apocalipsis 21, verso 8. Hola. Apocalipsis 21, verso 8 dice: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Se escucha bastante feo, pero la mayoría del mundo se va a ir para allá. Nuestra misión como creyentes es mostrarle esto a las personas, no solamente por distensión, sino para que tengan esperanza que esto se puede evitar de una forma que se ve complicada, pero es sencilla, creyendo en Dios y en la obra que hizo con su Hijo, el Mesías. Y ya con esto, Él nos pone en nuestra mente y corazón santificarlo con sus mandamientos, obedeciéndolo. Muy bien, señor Carlos. Entonces aquí también podemos ver que el Señor nos hace una enseñanza sencilla con respecto a la salvación. Cuando se levantó la serpiente, hizo esto para que los pecadores moribundos la vieran y no murieran. De nuevo recalco, no que se les quitara el dolor, que no murieran. Tenga ahí su castigo el dolor. Bueno, qué feo. Y este remedio de maldición toma forma de maldición y volvemos de nuevo al contraste con la vaca roja. Como algo impuro quita la impureza. Mire cómo se va conectando todo esto acá en esto. Y así el Señor se hizo hombre, se hizo carne, se hizo maldición con el fin de acabar con el pecado, así como lo tenemos acá en Romanos 8. Romanos 8:3. Lo que la ley no pudo hacer, ya que era de él por causa de la carne, el Señor lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado,
como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Y acá de vuelta, no mire lo que la ley no pudo hacer, ya que la ley era débil por causa de la carne. Explicación sencilla. De vuelta, la fe sin obras es una fe muerta, así como las obras sin fe son obras muertas. Aquí nos está diciendo clarito eso. Trataban de salvarse por medio de la ley. Y la salvación es el regalo que el Señor nos dio. Y nosotros con este regalo lo santificamos a través de las obras de la ley. Ahora bien, para apropiarse de la maldición habría que mirar a la serpiente. No bastaba solamente mirarla, había que mirarla con fe. Qué bonito esto. Entonces a esto en verdad nos ayuda a entender la necesidad de confiar y de tener fe en el Señor, de tener fe en Yeshua, en nuestro Mashiach, para la vida eterna. Oremos. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos diste este día de reposo para adorarte, santificarte y aprender de tu palabra. Te agradezco, Señor, por haberme permitido exponer tu palabra y te pido, Señor, que esta enseñanza quede grabada en nuestras mentes y corazones y lo tengamos todo esto presente en nuestro andar diario y aplicarlo en nuestra convivencia no solamente con nuestros hermanos, sino con el resto del mundo. Permítenos también, Señor, tenerla presente para poder predicar a las naciones y mostrarles que solo tú eres el camino a la salvación que nos das, no porque lo merecemos, Señor, porque en verdad no lo hacemos, no lo merecemos, sino porque tú nos quieres tanto, Señor, que nos das este regalo inmerecido de salvarnos. Y permítenos enseñarle esto a los que no creen en ti o que todavía tienen sus dudas con respecto a tus caminos. Haznos, Señor, por favor, partícipes del proceso de salvación en las demás personas y permítenos colocar ese granito de arena para que tú completes en ellos tu maravillosa obra, Señor. Pongo estas peticiones para que hagas en ellas tu voluntad. En el nombre de nuestro Mashiach, Yeshua. Amén.